Muy buenos días. Aquí una mañana más para poder compartir con todos vosotros y vosotras la palabra del Señor. En esta mañana vamos a leer en el libro de Ruth, en el capítulo 1, unos cuantos versículos. Dice: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec. Tiempo después murió Elimelec. Estando en Moab, Noemi, su esposa, se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. ¿Cómo resolver los problemas? Estamos viviendo en unas situaciones de incertidumbres constantes. Problemas de todas índoles nos acosan, nos acechan. Problemas emocionales. No sabemos qué va a pasar dentro de un rato. Las noticias van una detrás de otra y ninguna es una noticia que traiga sosiego a nuestra alma. Problemas físicos con esta pandemia tan virulenta que ha atacado a la humanidad. Tenemos problemas de todas clases, problemas espirituales. Porque claro, cuando todo esto sucede, nuestra fe comienza muchas veces a tener preguntas, a tambalearse. Y todas estas cosas nos llevan a tomar en algunas ocasiones decisiones apresuradas que no siempre son las mejores. Hemos leído que Elimelec era un hombre que vivía en Belén. Belén significa casa del pan. Era un israelita de la tribu de Judá y vivía con su familia en Belén. Pero llegó el problema, llegó una gran hambruna. Y entonces aquí Elimelec tomó una decisión equivocada. Él decidió caminar por vista y no por fe. Abraham cometió el mismo error. Cuando se enfrentó a la hambruna en la tierra prometida, en vez de esperar en el Señor, él decidió irse para Egipto y se metió en muchos problemas. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, el mejor lugar para poder esperar una respuesta bendecida siempre es la voluntad de Dios. Si reclamamos las promesas de Dios, si obedecemos su palabra, a pesar de lo que estamos viendo, a pesar de la situación que estamos enfrentando, a pesar de cómo nos sentimos, si descansamos en el Señor, a pesar de lo que pueda ocurrir, si estamos comprometidos y dependiendo completamente de Él, Él va a satisfacer nuestras necesidades. Porque dice su palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia mendigará el pan. Cuando estamos viviendo por fe, estamos glorificando el nombre de Dios. Estamos dando testimonio a quienes nos rodean de que estamos confiando en un Dios todopoderoso, en el Dios que provee para todas nuestras necesidades. Pero además estamos edificando en nosotros el carácter de Cristo. Elimelec se especializó en lo físico y no en lo espiritual. Es verdad que un padre debe preocuparse por las necesidades de su familia, por atender a esas necesidades, pero no debe hacerlo a expensa de perder las bendiciones de Dios. No debe hacerlo siguiendo el camino equivocado, el camino de la búsqueda de las cosas en vez de la búsqueda de Dios. Cuando Satanás fue al encuentro de Jesús en el desierto, dice que la primera tentación fue: di a estas piedras que se conviertan en pan. El enemigo sale al encuentro de Jesús y le dice: satisface tus necesidades antes de honrar y agradar a tu Padre. Qué fuerte, ¿verdad? Mateo 4, del 1 al 4.
Elimelec honró al enemigo en vez de honrar al Señor. Al marcharse de Belén, él tomó la ruta equivocada. Fue a vivir a los campos de los enemigos de Israel. Moab había tratado con violencia a Israel cuando estaba en el desierto, en su peregrinaje por el desierto. Eso lo podemos ver en Números, ¿verdad? 22 al 25. Había despreciado a Israel, no lo había ayudado. Y Elimelec decidió irse a la tierra del enemigo en vez de quedarse en medio de su familia y del pueblo de Dios. ¿Cuántos errores cometemos, verdad? ¿Cuántos errores cometemos cuando elegimos irnos al campo del enemigo? El nombre de Elimelec significa mi Dios es rey. Pero lo cierto y verdad es que el Señor no era el rey de la vida de Elimelec, porque él dejó a Dios, a su rey, completamente fuera de sus decisiones. Tomó la decisión de marchar a la tierra de Moab en contra de la voluntad de Dios. Y esto le llevó a decisiones equivocadas. No solo, él se instaló durante 10 años en la tierra del enemigo, sino que dio a sus hijos esposas idólatras, sino que le dio a su familia dolor sobre dolor. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que Elimelec se fue a Moab y al poco tiempo murió. Esas son las tristes consecuencias de la incredulidad. No podemos huir de nuestros problemas. Tenemos que enfrentarlos, porque el Señor siempre llegará a tiempo. Siempre tendrá una respuesta bendecida. Cuida de tu familia, pero no a expensas de perder las bendiciones de Dios. Espera en Él y Él te dará. Dice la palabra del Señor de que Dios visitó a su pueblo para darles pan. El Señor te visitará para bendecirte. Que Dios te bendiga.